Bienvenidos una vez más a Voces por la Naturaleza, el espacio donde, a través de las voces de investigadores y expertos, aprendemos sobre especies, ecosistemas y su conservación. Soy Natalia García y el día de hoy hablaremos sobre las micorrizas, su rol en los ecosistemas y su uso en la recuperación de bosques y en la agricultura sostenible. Solo que antes de decirles qué es una micorriza, hay que entender qué son las relaciones simbióticas en la naturaleza. Las relaciones simbióticas son la interacción que ocurre entre dos especies diferentes y están clasificadas como mutualismo, comensalismo y parasitismo. El mutualismo es la interacción donde ambas especies son beneficiadas por esta unión. De ejemplo están las abejas y las flores en la polinización o los peces payasos con las anémonas. El comensalismo es la interacción donde solo una especie es beneficiada, pero no le hace daño a la otra, como algunos percebes que se unen a las ballenas para adquirir comida gratis, o nuestras queridas mascotas que salen beneficiadas de vivir con nosotros. En cambio, el parasitismo es una interacción donde el parásito, como bien dice la palabra, sale beneficiado mientras que perjudica a la especie huésped. El ejemplo más claro son las pulgas y las garrapatas. ¿Y en qué categoría encontramos a las micorrizas? Ellas se encuentran en el mutualismo. Las micorrizas son hongos que establecen una relación ganar-ganar con los árboles. Imagina que las raíces de las plantas son como pequeñas manos que buscan comida y agua en el suelo, pero a veces estas manos no son suficientes para llegar a todos los nutrientes que necesitan. Aquí es donde entran las micorrizas. Las micorrizas son como si los árboles se pusieran unos guantes que extendieran sus manos. Los hongos generan pequeños filamentos, como si fueran raíces extra, que pueden llegar mucho más lejos que las raíces de la planta. Así pueden alcanzar nutrientes y agua que la planta por sí sola no podría obtener. Es una relación donde todos ganan. El hongo le da al árbol nutrientes y agua, mientras que el árbol le da al hongo una parte de los azúcares que produce. Son como un equipo invencible, y esto es mucho más común de lo que puedes estar pensando. Se estima que más del 90% de las especies de plantas terrestres forman asociaciones micorrízicas. Eso significa que la mayoría de las plantas que ves a tu alrededor probablemente tienen estos hongos trabajando para ellas. Desde los gigantescos árboles de los bosques hasta las pequeñas hierbas de tu jardín, las micorrizas están presentes en casi todos los ecosistemas. Hay otros procesos que ocurren durante esta relación simbiótica, pero dejaré que nuestra experta de hoy lo explique mejor que yo, además de decirnos los beneficios que dan las micorrizas en la recuperación de bosques y en la agricultura sostenible. Voces por la Naturaleza, para conocer y conservar la biodiversidad venezolana. El día de hoy me acompaña la doctora Laury Fajardo, bióloga de la Universidad Central de Venezuela e investigadora del Laboratorio de Biología de Organismos del Centro de Ecología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Es un placer tenerte aquí, Laury. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias por la invitación. Para comenzar, quisiera saber cuántos tipos de micorrizas podemos encontrar en la naturaleza. Muy buena la introducción. Como dices en la introducción, las micorrizas arbusculares es una simbiosis mutualista entre unos hongos micorrízicos, entre unos hongos microscópicos y las raíces de las plantas. Hay hasta ahora reportadas siete tipos de micorrizas. Dentro de estos siete tipos, las ectomicorrizas y las micorrizas arbusculares son los dos tipos más conocidos y más estudiados hasta ahora, ¿no? Las ectomicorrizas son un tipo de asociación que se establece entre estos hongos y generalmente esta simbiosis ectomicorrízica es más abundante en las zonas templadas y es establecida con árboles de gran importancia económica como los robles y los pinos. Mientras tanto, las micorrizas arbusculares es la simbiosis más extendida en la naturaleza, la más común. Casi el 80% de todas las plantas conocidas en el planeta forman este tipo de micorrizas arbuscular. Digamos que es muy difundida en los trópicos, ¿no? Wow, ¿y cómo es que se forman estas micorrizas en los árboles? ¿Cómo salen? ¿Cómo nacen? Fíjate. Una vez que una semilla germina, una de las principales estructuras que sale de la corteza de la semilla es la radícula, la raíz. Una vez que la raíz emerge de la semilla germinada,
entra en contacto con la matriz del suelo y donde se encuentran estos hongos que inmediatamente, si hay un reconocimiento, si hay una afinidad de la especie de planta con el hongo, se establece toda una serie de señalizaciones bioquímicas y se establece entonces lo que se llama el contacto entre el hongo y esta raicilla de esta planta pequeña, recién germinada. Una vez que ya hay ese reconocimiento, el hongo se introduce por la raíz y pasa un periodo de 14 días, 2 semanas aproximadamente, para que el hongo logre establecerse dentro de la raíz de esta planta recién germinada. Pero no es sino después de un mes que la simbiosis puede, digamos, tener como efectividad. ¿Okay? Vale. Es un proceso un poco lento, es un proceso vivo, es un proceso dinámico, no es inmediato, sino que pues tiene que transcurrir un tiempo para que se establezca el hongo dentro de la raíz y luego de una serie de procesos bioquímicos que ocurren dentro de que permiten que el hongo se desarrolle dentro de las células de la raíz, comienza todo, se desbloquea el proceso y comienza todo un desarrollo de la raíz, del hongo hacia afuera de la raíz, para formar todo lo que se llama el micelio externo, que es esta red de filamentos que el hongo propaga, que el hongo desarrolla hacia la matriz y, digamos, empieza a tener toda una extensión como en el volumen ramitas así alargadas, ¿no? Exactamente. La relación simbiótica que tienen es de beneficios para ambos, como me estás comentando, pero ¿realmente qué beneficios recibe la planta que tiene micorrizas a diferencia de la que no? Son varios los efectos benéficos que tiene la asociación simbiótica para la planta, ¿no? Como tú bien dijiste en la introducción, es una interacción ganar-ganar. La planta le provee al hongo los carbohidratos que el hongo necesita para cumplir su ciclo de vida, mientras que el hongo le provee a la planta de una de las principales funciones, que es la provisión de nutrientes que están en el suelo. ¿Qué pasa? Que el hongo, al formarse internamente y luego externamente a través de esta red de micelio o de hifas, que son filamentos muy finos, digamos que desarrolla toda o se extiende mucho más allá del área de influencia de la raíz de la planta. Entonces actúa como una especie de prolongación de la raíz. Y como estamos hablando de que son filamentos muy finos, el diámetro de estos filamentos es mucho más fino que los pelos más finos de la raíz, de los pelos radicales. Entonces puede llegar a poros y incorporarse en sitios en donde la raíz de la planta no puede llegar. ¿Y qué tan finos son? O sea, ¿qué tan delgados son estas raíces? Está por el orden de las micras. O sea, son muy, muy finos. De hecho, no es tan fácil ver las hifas al ojo así, al ojo. Al ojo humano. Sí. Bueno. Pero digamos que así actúa, ese es la principal beneficio. El hongo con esta red de micelio, con las hifas, explora un volumen mayor de suelo, le permite llegar a sitios en donde la raíz de la planta no llega, y es la captación de nutrientes, digamos, una de las principales y más reportadas funciones del beneficio del hongo hacia la planta. La captación de nutrientes que son poco móviles en el suelo, en especial un macronutriente que es esencial para el desarrollo de las plantas, que es el fósforo. El fósforo en general se encuentra muy poco disponible para las plantas, y las micorrizas, el hongo micorrícico favorece o facilita el traslado de esta macronutriente hacia la planta. También se ha reportado la captura o la facilitación del traslado de nitrógeno a la planta, que es otro macronutriente esencial para el desarrollo de la planta. Mira, qué interesante todo lo que me estás comentando, y quisiera que, para quienes nos están incorporando a esta conversación, estamos hablando con la doctora Lauri Fajardo, bióloga e investigadora del Laboratorio de Biología de Organismos del IBIC, quien nos comenta sobre las micorrizas, su rol en los ecosistemas y su uso en la recuperación de bosques y en la agricultura sostenible. Y justamente quería preguntarte, Lauri, ¿por qué las micorrizas son tan importantes para los ecosistemas? Para que me continúes con esa idea. Ok, bueno, como bien te acabo de señalar, la principal función más reportada en la literatura es la captación, entonces, de nutrientes para la planta. Entonces, de alguna manera está relacionada a la nutrición mineral de la planta. También las micorrizas proveen protección contra patógenos, o sea, le confiere a la planta una mayor protección contra los patógenos. Sería como
una vacuna para nosotros. Más o menos, ¿Más algo o así, menos? sí. También otro beneficio que le aporta a las plantas y a las comunidades de plantas es la tolerancia al estrés hídrico, es decir, cuando hay sequía, las plantas que están micorrizadas soportan mejor este estrés ambiental, que es la falta de agua, que es elemental para la sobrevivencia y el desarrollo de las plantas en general, ¿no? Claro, hay otras que tienen otra estrategia. Simplemente, o sea, el estrés hídrico, ¿cómo funciona? Simplemente hay escasez de agua, poca disponibilidad, el suelo está seco y las plantas, como bien te comenté, este desarrollo hifal del hongo llega a espacios o a sitios del suelo en donde pueden haber reservorios de agua que puede captar y llevarlas a la planta en un momento en donde el resto del volumen del suelo no tiene agua. Entonces es una manera también de ayudar a las comunidades de plantas y a la dinámica del ecosistema, digamos, permanecer en un equilibrio dentro de lo que puede llegarse a considerar como una perturbación. No, es que me parece súper interesante. Y para las micorrizas quisiera saber ¿cuáles son las amenazas a las que se enfrentan? Porque bien sabemos que hay algunas amenazas para la deforestación en los árboles y otros, pero para las micorrizas, ¿qué son? La principal amenaza de las comunidades de hongos en el suelo y la consiguiente formación de la asociación con las plantas, no solamente con los árboles. Una de las principales causas que pueden amenazar la presencia de los hongos micorrízicos y el establecimiento de estas asociaciones simbióticas con las plantas es los cambios de uso de la tierra. Dentro de esos cambios de uso está la deforestación. Tú al eliminar la cobertura vegetal estás alterando completamente todos los compartimientos que forman parte de un ecosistema. Entonces, al haber este tipo de perturbación como la deforestación, debido a actividades económicas como la instauración de áreas para la minería, áreas para la agricultura, la ganadería, estás eliminando la cobertura vegetal y alterando y perturbando completamente el suelo, que es donde están los hongos micorrízicos. Entonces, lo que generalmente ocurre cuando hay una perturbación de este tipo es que eliminas las capas superficiales del suelo en donde se concentran principalmente los nutrientes. No, los hongos. Los hongos generalmente se concentran en los primeros centímetros del suelo y tú al eliminar la capa de vegetación y eliminar las capas de suelo, pues alteras y eliminas toda esta capa viva en donde se encuentran los hongos. Entonces, esto es una de las principales amenazas que pueden llegar a sufrir las comunidades de hongo y, por lo tanto, luego la recuperación de esos sitios alterados a la conformación de otras comunidades vegetales. Justamente quisiera continuar con esa idea porque supe que las micorrizas son un aliado para la restauración de los bosques. ¿Por qué no nos cuentas de tu experiencia con esto? Mi experiencia con las micorrizas arbusculares y la restauración viene desde mi trabajo en la isla de Margarita, en la península de Macanao, y bueno, como ya yo traía toda la inquietud del empleo, del uso de las micorrizas arbusculares para propagar plantas en la restauración, pues instauramos junto con Provita un ensayo, un proyecto para recuperar un área devastada por la actividad minera a través de la siembra de plantas nativas de allá, de arbolitos nativos. Nativos significa que son propios de la flora del lugar, ¿no? Utilizando esas plantas para inocularlas, hacerlas contacto con el hongo y luego posteriormente lograr su siembra en las áreas afectadas por la minería. Y es allí cuando comenzamos toda una serie de trabajos en relación a el uso de las micorrizas y tuvimos resultados fascinantes, que es que, bueno, hicimos varias pruebas de plantas inoculadas o plantas con las micorrizas y plantas sin micorrizas y obviamente aquellas especies que fueron inoculadas crecieron mejor, desarrollaron una mayor biomasa. Y eso lo vemos ahorita en el bosque seco de Macanao, ¿no? Correcto. Allá uno puede hacer una visita allá y ver en vivo todo el trabajo y muchas de las plantas que están en pleno desarrollo ya fueron sembradas con las micorrizas arbusculares, inoculadas con los hongos micorrízicos. Me parece tan interesante cómo han podido verlo propiamente la restauración de bosques gracias a las micorrizas y cómo ha ayudado. Sí. Y bueno, para quienes se están incorporando a esta conversación, estamos hablando con la doctora Laurie Fajardo.
bióloga e investigadora del Laboratorio de Biología de Organismos del IBIC, quien nos comenta sobre las micorrizas, su rol en los ecosistemas y su uso en la recuperación de bosque y en la agricultura sostenible. Ahora bien, quisiera que me comentaras un poco más acerca de esto. Sí, fíjate, entonces, para resumir lo que es el uso de las micorrizas en la restauración, digamos que hay como dos vertientes o dos enfoques. Utilizarlas como herramientas para la propagación de plantas, como un biofertilizante, que también, pueden ser empleadas también con ese enfoque para la parte agronómica, pero en la restauración la puedes utilizar para la propagación de plantas. Eso quiere decir colectar las semillas de las plantas de interés para sembrarlas en las áreas afectadas, germinarlas, y una vez que ya la planta ya comienza a tener sus primeras raíces, hacer posible el contacto del hongo con las raíces, y así es la manera en cómo se da todo el proceso de inoculación. ¿Okay? Vale, ¿por qué no me comentas un poquito más sobre esto de cómo beneficia a la agricultura sostenible? Ok, las micorrizas definitivamente pueden constituir una estrategia clave en el desarrollo de una agricultura sustentable o sostenible. ¿De qué manera? Pues debido a que las micorrizas pueden ayudar a facilitar la obtención de nutrientes y de una mejor nutrición mineral para la planta. Esto, de alguna manera, este beneficio promueve una menor necesidad del uso de agroquímicos. La micorriza, al facilitar la nutrición de la planta, pues va a hacer que se requieran menos fertilizantes industriales. Entonces, esta es una manera, si se, digamos, de alguna manera, el uso de las micorrizas arbusculares, si más productores adoptaran esta tecnología verde, pues, digamos, pudiera darse este fenómeno que todos querríamos que ocurriera, que es pasar de una agricultura muy agresiva con el ambiente a una agricultura más amigable, sustentable en el tiempo y con menos impacto para el ambiente, ¿no? Entonces, las micorrizas de alguna manera minimizarían el uso de fertilización química, y esta es una de las grandes ventajas y uno de los soportes de esta agricultura sustentable, ¿no? Por otro lado, también, como te comenté al principio, las micorrizas, como al concederle protección a las plantas contra patógenos, entonces reducirían, digamos, de alguna manera, los eventos de sufrir enfermedades, de plagas, de alguna manera también, entonces eso minimizaría el uso de pesticidas. El uso de las micorrizas arbusculares en la agricultura, de alguna manera, contribuye a la minimización de productos que impactan al ambiente, que terminan en las fuentes de agua dulce, como los pesticidas, los fertilizantes, todos. Las micorrizas ayudan a que eso se minimice. Son como un colaborador para nosotros, entonces creo que deberíamos utilizarlo un poco más. No sé si en Venezuela se están utilizando, muy pocas personas han utilizado las micorrizas. Sí, muy pocos agricultores, más bien agricultores muy a baja escala. Pequeños agricultores han empleado esta bioherramienta. Sin embargo, bueno, lo deseable es que se escalara un poco más, pero no es algo muy fácil, no es algo tan fácil. Debido a que, bueno, las micorrizas o los hongos micorrízicos son biótrofos obligados, necesitan una planta para poder desarrollarse. No es un hongo que se puede cultivar, es decir, que tú no puedes llegar a un campo y diseminar el hongo para que establezca la relación con la planta, sino que la planta tiene que tener una fase de vivero que permita que tú la inocules en el vivero y luego que alcances un desarrollo aceptable de unos centímetros, luego pasar a la siembra en campo, ¿no? Entonces, para poder llegar a producir grandes cantidades de micorrizas necesitarías mucho terreno para poder instalar grandes invernaderos y poder producir los inóculos micorrízicos, porque necesitan de la planta, necesitas de invernaderos y de mucha infraestructura, que claro. Entonces de alguna manera obstaculizarían una gran producción de inoculantes micorrízicos. Pero aún así quisiera saber cómo podemos incentivar a más agricultores a utilizarlas, porque creo que van a ser un gran beneficio a largo plazo para nuestro planeta. Por supuesto. Hay que hacer un trabajo muy grande, porque sería muy difícil tratar de convencer a un agricultor de utilizar un producto vivo, como son las micorrizas de un bioproducto,
y que convencerlo de que eso es mejor que utilizar fertilizantes químicos. Los fertilizantes químicos tienen una acción mucho más inmediata que ellos logran ver. En cambio, el efecto de la aplicación de las micorrizas tarda un poco más. No, me parece súper interesante. Entonces, es algo de conciencia. Con uno de los proyectos que llevamos a cabo en el laboratorio, se están realizando trabajos con pequeños productores de café y de cacao, que son dos rubros muy importantes dentro de la economía del país, agrícolas, y pues se está haciendo una labor de, digamos, hormiguita, haciendo talleres, realizando talleres en las comunidades en donde están estos agricultores, donde hay instalados cultivos de estos rubros, y bueno, explicándoles los beneficios, las bondades de utilizar un producto que, aunque no tiene una respuesta o unos efectos inmediatos, digamos que a la larga vas a tener beneficios, claro, porque de alguna manera el uso de esta tecnología verde, de alguna manera te garantiza una salud de tu suelo. Los agroquímicos a la larga te destruyen el suelo, te lo van matando poco a poco. En cambio, las micorrizas... Con las micorrizas más bien, digamos, se mantiene una mayor diversidad en el suelo, más saludable, que te permite años de utilización de ese suelo a través de este bioinsumo. A futuro podríamos ver sobre eso. Pero ¿y si algún productor o agricultor quisiera saber más sobre esto, a dónde podría llamar o qué taller podría hacer? Nuestro laboratorio cuenta con una unidad de producción de inoculantes micorrízicos a cargo de la Magíster Milagros Lovera, quien es la encargada, la que coordina esta unidad, ¿no? Como bien te comenté previamente, uno de los proyectos que esta unidad de desarrollo de inoculantes micorrízicos está realizando en estos momentos tiene que ver con trasladarse a algunas regiones en donde hay cultivos de café y cacao, y dentro de las actividades que desarrolla en estos sitios el proyecto tiene que ver con el dictado de talleres. Si un productor estaría interesado de obtener más información sobre cómo se usan estos inoculantes, cómo se producen, porque la idea es que también el propio productor produzca su propio inoculantes para ser utilizados en sus cultivos, podría dirigirse al laboratorio donde nosotros estamos desarrollando nuestro trabajo, que es en el Centro de Ecología del IBIC, el Laboratorio de Biología de Organismos. Hay un teléfono el cual las personas interesadas podrían llamar para obtener más información, 0212-504-1632. Bueno, muchísimas gracias, doctora Lauri, por esta increíble entrevista y por las micorrizas. Bueno, muchísimas gracias de verdad por la invitación, y bueno, estoy a la orden para cualquier otra entrevista o a futuro podríamos ver. Por supuesto. Para quienes están terminando de incorporar, la invitada de hoy fue la doctora Lauri Fajardo, bióloga e investigadora del Laboratorio de Biología de Organismos del IBIC. Ahora que sabemos la importancia de las micorrizas en nuestros ecosistemas, debemos recordar que todo organismo, por más pequeño que sea, tiene un rol en el equilibrio del planeta, y su trabajo puede llegar a ser de gran valor e influencia en la naturaleza. Así que, grande o pequeño, seamos responsables y cuidemos de nuestro planeta. Vamos con los ecotips. Ecotips. Curiosidades y puntos importantes a resaltar sobre las micorrizas, su rol en los ecosistemas y en la restauración de bosques y la agricultura sostenible. En suelos afectados por metales pesados que perjudican el desarrollo de las plantas, las micorrizas son fundamentales porque tienen la capacidad de evitar que las raíces absorban estos metales y afecten a la planta. Las micorrizas poseen unos largos filamentos, llamadas hifas, que ayudan a las plantas a extenderse en su búsqueda de nutrientes y agua. Las plantas que tienen micorrizas absorben mayores cantidades de dióxido de carbono que las demás plantas, lo que ayuda a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Recuerden que este espacio surge de la alianza entre Unión Radio Cultural y Provita, una ONG venezolana con 38 años de trayectoria en el sector ambiental. Si les gustó este programa y si les interesa conocer más datos sobre naturaleza, nos encuentran en redes sociales como Provita Piso ONG y en nuestra página web como www.provita.org.be. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pierucci, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en Mundo UR Web, Radio Escuela, Provita Piso ONG. Gracias a todos por acompañarnos en Voces por la Naturaleza. Soy Natalia García y nos vemos el próximo fin de semana para contarles sobre el proyecto de aves y café en la Cordillera de la Costa. Hasta la próxima semana.